y el contexto externo de la organización. Contexto interno, ¿qué quiere decir? Conocer la organización, bajo qué condiciones de infraestructura, equipamiento, disposición, todo debo conocer, condiciones. Y luego debo conocer los actos de los trabajadores, ¿sí? El actuar del trabajador. Para de esta forma yo formar un conjunto de herramientas, un conjunto de estrategias, perdón, ¿no? Que me ayuden a cumplir estos 7 lineamientos que me dispone la norma, la 239. ¿Perfecto? Y me ayudo ¿con qué? Me ayudo con el protocolo sectorial. Si tengo un protocolo sectorial, digamos, de turismo y comercio exterior, que ve el tema de restaurantes, me dice el protocolo en el cual determina desde el tema de desinfección de alimentos, el tema de proveedores, almacenaje, el tema de despachos, en delivery, todo, tengo que ajustar a esto. Entonces tengo que utilizar, para hacer mi plan, tengo que utilizar uno, el estudio inicial que tú vas a hacer como profesional de seguridad y salud, voy a hacer el estudio de las condiciones y de los actos de los trabajadores, de la actitud del trabajador. Voy a utilizar los 7 lineamientos que me dicta la 239 y voy a utilizar el protocolo sectorial. Estos tres me van a hacer como suma y como producto me va a dar el plan de vigilancia del COVID. ¿Perfecto? ¿Esto qué voy a hacer? Lo voy a registrar, ese documento lo voy a registrar en el Sistema Integrado de Salud, que es el SICOVID del Ministerio de Salud. ¿Perfecto? El Ministerio de Salud lo va a aprobar y de tal forma, una vez aprobado, yo voy a tener un certificado, ¿no es cierto?, que es el registro. Con ese registro yo voy a iniciar mis actividades. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, ya les contaba hace un momento que muchos supuestos especialistas comenzaron a desarrollar estos planes. Recuerdo que inicialmente tenías que desarrollarlo, digitarlo, ¿no? Y luego colgarlo inicialmente en la página de Produce. Produce después de unos 4 o 5 días, te daba un registro y te recordaba en la parte inferior del registro que debías eh, registrar nuevamente este plan en el SISCOVID del MINSA, ¿no? Después de unos 7 días recién te lleva tu registro. Posteriormente, este proceso han simplificado. Tú entrabas a Salud Trabaja, tú entrabas a Salud Trabaja y tú entrabas a Salud Trabaja y, y, eh, y te abría una página que decía Vigilancia. Y tú ingresabas como empresa nueva para tu registro y te saltaba como 20 y tantos ítems que tú tenías que llenar. Ya no era necesario que tú desarrolles el plan y te comenzaba automáticamente a hacer unas preguntas cerradas en la cual tú decías sí, no, y algunos textos que tú podías ingresar. Terminando esto, automáticamente te mandaba ya el registro. Tú sacabas tu registro con un código QR y, y bueno, eso es lo que estaban vendiendo los supuestos especialistas, ¿no? Entonces, pero miren, lo que no saben es lo siguiente, que una vez que tú hayas registrado en el SISCOVID, tú estás expuesto a la fiscalización. ¿Correcto? Se supone que hay una lista ya de aquellas empresas que han registrado su plan para vigilancia y prevención del COVID, ¿no es cierto? Y una vez registrado, esta lista está a disposición de ¿quiénes? De los entes fiscalizadores. Inicialmente, los entes fiscalizadores eran SUNADFIL y su salud, que son las dos superintendencias. Una laboral y otra de salud. Ahora las fiscalizaciones se han determinado o se han dado
a responsabilidad de, de los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir? Ahora los que te fiscalizan es la municipalidad, te fiscaliza SUNAFIL, te fiscaliza el Ministerio de Salud, ¿no? En este caso, pues, si hay la existencia de salud en vuestra región, lo va a hacer su salud. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a hacer lo siguiente. Ellos, a la advertencia del incumplimiento de una norma, ¿no es cierto? Pues la municipalidad, ¿no?, a la inspección no va a encontrar ninguna medida de seguridad, perfecto, va a dar parte directamente a SUNAFIL. Si hay el riesgo de la salud ante la exposición de un trabajador, de la exposición de riesgo ante el trabajador. Por lo tanto, SUNAFIL te va a requerir todos los documentos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Perfecto? Te va a pedir tu reglamento, te va a pedir tu política, te va a pedir tus registros, te va a pedir tus capacitaciones, te va a pedir tu formación del comité, y si no hay comité, supervisor, te va a pedir tus mapas de riesgo y todo lo demás. Por ahí vamos a ver cuántos cumplen y cuántos no. ¿Perfecto? ¿Y esto por qué lo digo? Porque dentro de estas tantas preguntas a registrar en el SIS-COVID, había una pregunta que decía, ¿usted cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y si ponías sí, tenías que colgar tu reglamento, tu política, tu plan de contingencia, tenías que colocar todos esos documentos en PDF. Entonces, estos supuestos especialistas, para evitar no colgar todos esos documentos, que te ponían no. Y si ponías, si en la pregunta decía, ¿usted cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y tú decías no, entonces ya no debías colgar todo esto, te evitabas toda esa chamba, y ponías no, te saltaba la siguiente pregunta. ¿Perfecto? Entonces, como ponías no, se supone que desde el 2013 nosotros todas las empresas están obligadas a elaborar su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y si tú no has elaborado tu sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, ya tienes una multa, y muy alta. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? SUNAFIL, ¿qué es lo que te va a requerir? Tu sistema de gestión. Y también él puede acceder a ese plan que tú lo has registrado. Y si ese plan que tú has registrado no es coherente con las condiciones que tú supuestamente has prometido o has jurado tener con este plan, porque el colgar este plan no es nada más que una declaración jurada. Tú estás diciendo, lo que estoy haciendo, lo que he colgado en este plan, lo estoy cumpliendo en físico. ¿Perfecto? Pero el inspector, cuando vaya, va a utilizar algo que se llama principio jurídico. Y uno de los principios jurídicos es el principio jurídico de primacía de la realidad. Los documentos tienen que ser coherentes a los hechos, y los hechos coherentes a los documentos. Y si no existe esa coherencia, quiere decir que no existe nada. Por lo tanto, multa. ¿Cuenta? Entonces, aquellos supuestos especialistas que comenzaron a registrar un montón por todo lado y cobrar a los empleadores por estos registros, bueno, no saben en qué problema se han metido los empleadores a contratar a estos tipos. ¿Correcto? Porque muchos de ellos quizás han evitado, de repente el empleador tenía su sistema de gestión, pero el supuesto especialista, para evitar tanto trajín, le ha puesto no tengo sistema de gestión, y ya lo ha puesto en el plan como declaración jurada. ¿Correcto? Entonces, miren chicos, qué importante es hacer un buen plan, colgar un plan que esté coherente, y ese plan debe estar plasmado o implementado físicamente en el área de trabajo. ¿Perfecto? Porque acá no se trata de sacar un registro. El registro, el papelito que dice registro, ese papelito no va a hacer que el COVID se vaya. La única forma de
controlar esto es implementando físicamente. La única forma de controlar esto es que el especialista en seguridad y salud en el trabajo haga un análisis adecuado de la organización, estudiando el contexto interno de la organización, es decir, condiciones de trabajo y actitud de los trabajadores. Respetar y leer y conocer los lineamientos de la 239, los 7 lineamientos. Conocer y aplicar los protocolos sectoriales. Al tener ese conjunto, recién va a elaborar un plan para vigilancia y prevención del COVID óptimo. Y al tener el plan, tiene que plasmarlo físicamente en el área de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Mejorar la condición del área de trabajo. Capacitar, sensibilizar a los trabajadores con respecto a la magnitud de exposición ante el COVID-19. Mejorar los procedimientos con respecto al proceso productivo o de servicio de la organización. Crear nuevos procedimientos. Antes, dentro de los procedimientos no era lavarse las manos. Ahora ese procedimiento es lavarse las manos. Antes no había el distanciamiento entre los trabajadores. Ahora un nuevo procedimiento es el distanciamiento de trabajadores. Un nuevo procedimiento, trabajo remoto. Es un nuevo procedimiento. Entonces todo eso debe estar plasmado, no solamente en el documento, sino plasmado en físico. Eso sí es hacer un plan para vigilancia y prevención del COVID. No es ir, entrar a internet, 10 minutos, que te bote un registro y cobrar por eso. Eso no es el trabajo de un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ese es el trabajo de un ladrón. Así claramente. Y acá en Cusco hay hartos, ¿no? Entonces, yo les digo acá claramente cómo es el trabajo con respecto a la elaboración de un plan. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna intervención que sería muy buena tenerla? Profesor, una consulta. En el tema de fiscalización, tengo entendido que SUNAFIL solo fiscaliza a entidades privadas y a las públicas, ¿qué institución las fiscaliza? SUNAFIL, como bien dices, fiscaliza las entidades privadas, ¿ya? Y las entidades públicas deben ser fiscalizadas de acuerdo a la ley Servir. La ley Servir ya tiene una reglamentación con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Está en proceso de implementación de contar con supervisores o inspectores de seguridad y salud. ¿Perfecto? Eso es lo que te puedo contestar en el tema, ¿no? Todo lo que es público va a regirse a la ley Servir. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien más, chicos? Claro, profesor, pero supongo que servir, bueno, algunas instituciones Todo claro, estatales entonces. ya están, algunas instituciones estatales, bueno, ya han reanudado las actividades, pero han implementado igual planes de trabajo, ¿no? Pero no han sido por el momento fiscalizadas y por servir, ¿no? No, no, es más, ninguna, porque es más, incluso tenemos el decreto legislativo, la 1499, que determina todo el tema de fiscalización en este tema de pandemias, ¿no? Pero el trabajo actual de la SUNAFIL está siendo trabajo remoto, ¿ya? No está habiendo al 100% la fiscalización del cumplimiento de los planes de vigilancia. Es hasta donde yo sé
es que muchos de los trabajadores también, ellos tienen un sindicato, ¿no? De SUNAFIL, en el cual también ellos están tratando de no exponer al riesgo de contagio, pues, a sus trabajadores, no por ser inspectores son invencibles, ¿no? Ellos también están expuestos, ¿no? Son también trabajadores. Entonces, ahora SUNAFIL está más metido en el tema de la suspensión perfecta. Con respecto a aquellas entidades públicas, sí han implementado planes. Yo he hecho algunos planes, ¿no? No muchos, pero sí he hecho algunos planes para algunas municipalidades. Eh, Algunos planes iniciales para la reactivación con respecto a las actividades administrativas, por lo menos, ¿no? Pero la idea acá es que no te supervise, no estar expuesto a una supervisión. La idea acá es que tú desarrolles un plan que colabore con la organización, que tú desarrolles un plan que colabore con el Estado a controlar todo este tema. Esa es la idea. Ustedes como especialistas en seguridad y salud, como primer objetivo, y yo podría llamar único objetivo, es salvaguardar la integridad física. No piensen mucho en la inspección, en la supervisión. Cuando uno hace lo correcto, cuando uno desarrolla sus planes o su conjunto de estrategias eh, con la cabecita así al 100 de proteger a sus trabajadores, nunca va a temer de ninguna inspección. No, 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 por lo menos yo no temo a que me inspeccionen, ¿no? Porque yo estoy ahí al 100 en mi cabeza con respecto a salvaguardar la integridad física eh, de los trabajadores. Ahí sí hay salud. Sí, hay entidades que sí todavía no han desarrollado por completo sus planes, ¿no? Y ese salud, por ejemplo, ¿no? Recién ha desarrollado, ¿no? Pero no lo implementan. Sí. Lamentablemente las entidades del Estado son las últimas en implementar, ¿no? No sé por qué. No sé si es por la burocracia, es la organización o son las personas que conforman muchas veces la parte directiva. Sí, es muy triste, ¿no? Eh, es muy triste. Precisamente es eso. A ver. Entonces seguimos. La Presidencia del Consejo de Ministros determina el decreto supremo que aprueba la regulación activa de las actividades económicas, ¿no es cierto? Con el decreto 080. También constituye la aprobación de la fase 2 con el decreto supremo 101, ¿no? Todas y cada una de esos temas de reactivación se enfrascan básicamente en criterios para la implementación gradual y progresiva de las fases de organización de actividades económicas. Inicialmente tiene que ver con el tema de salud pública, ¿no? ¿Qué es salud pública? La salud pública es el estudio del bienestar físico, y emocional, ¿no? Cultural, religioso, de la sociedad. O sea, la salud pública va a ser una ciencia que va a estar presente toda la vida. Es una ciencia que va a estudiar, como les vuelvo a decir, el, la- el bienestar del ser como persona, eh, como cuerpo, ¿no es cierto? Como el entorno en el cual se desempeña el ser, eh, esa es la salud pública. La salud pública tiene que ver bastante con ese tema. Ya se había dicho que esta enfermedad es una enfermedad comunitaria que tiene que ver mucho con la conducta del ser, que tiene que ver mucho con el entorno del ser, ¿no? Y este para mí debería ser un curso de salud pública, debe ser un curso obligatorio en todas las carreras profesionales, ¿no? Nos olvidamos mucho de quién somos y dónde nos desempeñamos. El virus nos ha hecho
de repente abrir los ojos y ahora saber eh, que aquel ser humano que se creía ser el amo y señor de todo el universo no es nada más que partículas, nada más que una masa que expuesta a un virus tan pequeño, pues somos muy, muy débiles, ¿no? Entonces es importante el tema de la salud pública, el estudio de la salud pública, ¿no? También el tema de los criterios que tomó es el tema de la movilidad interna, el tema del desplazamiento, ¿no? Con respecto a cada provincia, la dimensión social, el tema de población, ¿no? En cada lugar, la actividad económica, ¿no? Entonces, todos esos factores los han tomado para poder hacer la reactivación, ¿no? ¿No? Se dice que por parte del empleador, ¿qué debe ser, no? Cumplimientos legales previo al reinicio de la actividad, tiene que hacer la elaboración de los lineamientos para la vigilancia y prevención de trabajo con riesgo de exposición al COVID, ¿no? Está aprobada por la resolución ministerial la 239-2020-MINSA, ¿no? Esta que debe ser, como ya hemos dicho, elaborada. Les vuelvo a decir cuáles son los criterios para la elaboración. Conocer la empresa, las condiciones y los actos, las actitudes de los trabajadores, conocer los 7 lineamientos y los protocolos sectoriales. Una vez conocido todo esto, recién implemento. ¿Qué es implementar? Hacer el documento e implementar físicamente. Yo a mis clientes les digo, yo no firmo ningún documento mientras no sea implementado en físico todo lo que sea dispuesto en el lineamiento. Si no, no lo firmo. No, pero le vamos a pagar más. No, no lo firmo. Yo hago el estudio en el campo, es como una línea base. Conozco la empresa, conozco la organización, qué debilidades tiene su infraestructura, que necesito que se mejore. Estudio a los trabajadores, veo qué actitud tienen los trabajadores, trabajo con ellos, les doy a conocer todas las medidas preventivas y colectivas que se deben hacer. Los sensibilizo, los hago llorar un rato. ¿Sí? Una vez que yo tenga las mejoras que he querido, que modificar esa conducta, recién le firmo su plan. Si no, le firmo, ¿no? Pero hay otros que van al revés, ¿no? Primero firma, cobra, ya pues implementa, se implementa. Eso no es trabajo, eso no se llama seguridad y salud, eso se llama estafa. Entonces eso también ustedes tienen que tener claro, ¿no? Si es obligación legal del empleador, ¿no es cierto? Hacer estos lineamientos es cuestión de cumplirlos, de elaborarlos. Acá, ¿no? Entonces de las partes del Estado, ¿no? La autoridad sanitaria, los gobiernos locales y SUNAFIL, los que van a fiscalizar. Con parte de la reactivación económica, el decreto supremo 080-2020 PCM determina 4 fases de reinicio de las actividades económicas, ¿no? La fase 1 está más o menos apuntada para mayo, la fase 2 junio, la fase 3 julio y la fase 4 agosto. Pero creo que ya en julio ya habíamos abierto casi todo. Solo nos faltaba el transporte aéreo internacional, nada más, ¿no? Por lo menos acá se da un paso atrás con respecto al transporte público, transporte provincial, terrestre, ¿no? Acá en Cusco, por ejemplo, se ha cerrado rápidamente el terminal terrestre. Eh, yo trabajé para una de las empresas que fue la única empresa que cumplió con todos los procedimientos. La única. Y salimos solamente 2 días, y después ya no. Por lo menos en julio se ha reanudado todo, pero se ha dado también la red. Ah, entretenimiento, cierto, cierto, entretenimiento tampoco se abrió, ¿no? ¿Cierto?
Nos faltó el tema de entretenimiento. No, eso yo creo que no va a estar dentro de una fase, por lo menos hasta fin de año. El tema de convocar en lugares públicos mayor cantidad de gente, eso no creo, ¿no? Y este tema del deporte también se activa, pero sin público, ¿no? El tema de las pichangas también, ¿no? De la gente tampoco se reactiva porque hay contacto directo, ¿no? Eso yo creo que va a ser hasta fin de año, hasta que haya la vacuna. El tema de aglomerar gente en un área no creo que esté fácil dentro de una reactivación económica. El tema de conciertos, teatros, público en, digamos, en actividades deportivas. No, no creo. Eso sí, no creo que pueda abrirse hasta que llegue la vacuna. ¿No? Acá cuando hablamos del decreto supremo, la 01/2020, ahí se dio algunas modificatorias con respecto también a la elaboración del plan de vigilancia, lo que les contaba, ¿no? Un poco se simplificó todo este tema y también el otro cambio que se dio ahí es que la exigencia para el registro o elaboración del plan de vigilancia no era obligatorio a las personas naturales, ¿no? No, las personas naturales, ¿cómo se llama este? No, no estaban obligadas. Dije, ¿no? No resulta exigible a las personas naturales. Esto me parece un poco incoherente porque había muchas personas naturales con negocio que tenían más trabajadores que una empresa formal, ¿no? Que una empresa. No, así, ahí es creo que donde se quebró todo este tema de control. Yo recuerdo que hasta cuando decían que personas naturales, personas jurídicas implementen el plan para vigilancia y prevención y control del COVID, todo iba bien, todo iba bien. Hasta ahí estaba yendo bien, todo el mundo comenzaba a cumplir. Pero cuando a partir del decreto supremo 01 y determina que no era exigible a las personas naturales, ahí se armó el desorden. Ahí yo creo que fue un error muy, muy grande del Estado. Lo he percibido yo. Ujú. Eso es lo que hablaba vuestro compañero con respecto al tema de conglomerados, ¿no es cierto? Pero acá en tema de centros comerciales se dio otra normativa, ¿no? Como normativas sectoriales y todo lo demás. En la fase 2 que hemos podido reactivar el tema de agricultura, el tema de construcción con algunos proyectos más, el tema de minería, ¿no? El tema de almacenamiento, transporte, cierre de minas, ¿no? El tema de comercios, venta de materiales, reparación de vehículos, ahí comenzaron todas las mecánicas, los centros comerciales donde vendían los vehículos también, el tema de manufactura, algunas que de repente tenían mayor movimiento con la fabricación de calzados, por ejemplo, ¿no? Materiales de construcción, servicios, básicamente se vio en el tema de los servicios profesionales, ¿no? Jurídicos, complables, arquitectura, veterinarias, hospedajes y todo lo demás, ¿no? En la fase 2. Normativas aplicadas, básicamente, es la ley 29783, el decreto supremo 0328, que nos determina las actividades de alto riesgo que están inmersas dentro de la ley de seguridad y salud, la ley de modernización de la seguridad y salud, de la seguridad social, perdón, la resolución ministerial, la 239, y los protocolos sanitarios. Eso es lo que vamos a hablar ahora hasta las 6 con respecto a esto. El próximo sábado vamos a hablar ya con respecto a la derogatoria de la 239 y vamos a hablar de la 448. Les voy a dar unos 10 minutos, ¿está bien? Para tomar algo. ¿Qué opina? Está bien, doctor, está bien.
Ya unos 10 minutos y 10 minutos seguimos con fuerza hasta donde lleguemos y luego si no nos alcanza el tiempo lo completamos el próximo sábado. ¿Ya? O sea, vamos a hacer, como dice vuestro compañero, quien dice, una pausa activa. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, en unos 10 minutos nos vemos, 10 minutos y retomamos. ¿Perfecto?
¿Qué tal? ¿Ya estamos? Ya, doctor, ¿estamos listos? Ya. Acá en Cusco está haciendo un frío terrible. Terrible, terrible frío. ¿Está todo listos? A ver, ¿quién falta? ¿Usted es de Cusco, doctor? Cusqueño, bien cusqueño, por una. ¿Qué tal? ¿Tú dónde eres? De Cusco también, Ah, genial, genial. ¿Dónde estás trabajando? en salud, doctor. Ah, en salud. ¿En qué área estás trabajando de salud? Medicina interna. Ah, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Ya lo convirtieron, creo que todo COVID? Sí, ya se ha convertido en COVID. Por la demanda, pues por la gran demanda de pacientes. Sí, ha incrementado, pero increíblemente, ¿no? Es una cosa de locos. A ver, Sí, está terrible, doctor. no hay de otra, ¿no? Hay que darle nomás. A Sí, ver, puedo seguir trabajando nomás. perfecto. Entonces, ya, pues, tendré que hablar ya distinto ya, como ir de salud ya. A veces Sí, doctor. hay que hablar masticadito. No todos son de salud, ¿no? A ver, ¿qué profesiones tenemos ahí? A ver, coméntenme, compañeros. El tema de seguridad y salud es multidisciplinario. Ingeniería alimentaria, genial.
ingeniería alimentaria. Yo trabajé con ingenieros alimentarios también en implementar el sistema de gestión en el comedor universitario en la UNSAF. Genial. Ingenieros químicos, uy, sí. Ingeniería química también trabajé. Unos genios. Genios, realmente genios. Alimentarios también. Tenemos civiles, arquitectos, industriales, industrial, genial, industrial. De salud, ¿quién es más? Aparte de la doctora. Mecánica, eléctrica, ingeniería mecánica. Sí. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Sonia está con su micrófono abierto. Listo. Mecánica, eléctrica. Una variedad distinta. La seguridad y salud está, bueno, inicialmente pues la ingeniería, la seguridad y salud entró un tiempo que los ingenieros industriales comenzaron a tomar la batuta ahí, luego los civiles, luego los de minas. Minas pues han trabajado muchos años en el tema con certificaciones internacionales y todo lo demás. Luego de ahí, de poquito, comenzamos a entrar los de salud también, ¿no? Los de salud, ¿no? Todas las áreas de salud. Ahora pues con va un poquito a la rama más de salud, poquito más, ¿no? Por ser un riesgo biológico. Pero sí, hay diferentes especialidades en seguridad y salud. Y diferentes especialistas, ¿no? Seguimos entonces. Tenemos, creo que no más de 30 minutos. Vamos a avanzar hasta donde podamos. Y luego, pues, el próximo sábado continuamos, ¿no? Justamente, como veíamos, ¿no? El tema del servicio de seguridad y salud en el trabajo es uno de los componentes esenciales en el tema de la vigilancia de la salud, en la elaboración del plan de vigilancia y todo lo demás. En este caso, la 239, la 265, la 283 nos mandan unos cuadritos en el cual determina por el número de trabajadores qué tipo de empresa eres, ¿no? Y básicamente qué tipo de componentes con respecto al tema de profesionales de salud necesitas, ¿no? En algunos casos no se necesita el profesional de servicio de seguridad y salud, en otros casos se necesita un profesional de salud que haga la vigilancia, ¿no? Cuanto más número de trabajadores tengas, mayor tiene que ser la vigilancia. Perfecto. Entonces, en el monitoreo de estos factores de riesgo también es importante el trabajo en conjunto, ¿no? Que va a componer básicamente del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema documentario del sistema de gestión de seguridad y salud. El tema documentario en el sistema de seguridad y salud, básicamente, que tiene que ver con la ley 29783, es el plan para vigilancia y prevención del control del COVID. Es un documento del sistema de gestión de seguridad y salud. Este plan, dentro de mis estrategias, ya les había dicho, es mejorar las condiciones y mejorar la actitud del trabajador. ¿Perfecto? Cuando yo hago la mejora de las condiciones, voy a utilizar un registro, que es el registro de inspecciones internas, que es un documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Otro registro que voy a utilizar es el registro de capacitaciones, ¿no? Es como el tercer componente, ¿no? Entonces ya, servicio de seguridad y salud del trabajo puede ser, es el profesional en seguridad y salud del trabajo y el profesional en salud, que son dos distintos. Documento de sistema de gestión es el plan para vigilancia y prevención y control del COVID, el cual nos ayuda también, como para el control,
el tema de los registros del sistema de gestión. ¿Qué registro puede utilizar? Puede utilizar el registro de inspecciones internas. Puede utilizar el registro de capacitaciones, entrenamientos y simulacros. Voy a utilizar el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Perfecto? Entonces, miren, ahí se está utilizándose los documentos y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y como organización o como ente de aprobación, vigilancia y seguimiento del cumplimiento del plan, va a ser el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Perfecto? Comité, ya lo saben ustedes, va a ser formado cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores elegidos, ¿no es cierto?, por los trabajadores por parte de los que van a conformar los representantes por parte de los trabajadores y la otra mitad por parte del empleador. Eso es cuando hay más de 20 trabajadores. Cuando hay menos de 20 trabajadores, se eligen los trabajadores al supervisor de seguridad y salud del trabajo. ¿Perfecto? Para aclarar, el supervisor no se designa. ¿Ya? A veces yo tengo esta confusión con lo que dispone la ISO 45001 o la OSHA 18001, en el cual dispone, ¿no? Como cargo el supervisor, ahí lo elige, ¿no? Como un cargo más, ¿no? Como cargo, digamos, vas a ser superintendente, vas a ser supervisor, ¿no? Eso es en normativas internacionales. En el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el supervisor se elige. ¿Perfecto? En este caso, el supervisor. Acá me pregunta, ¿no? ¿El supervisor de seguridad y salud puede ser un trabajador? Tiene que ser un trabajador. No es que puede, tiene que ser. Por eso vuelvo a aclarar, justo esta parte, pues me detengo un poco ahí. El comité, dice, ¿no? El comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a ser quien apruebe dentro de las 48 horas en la vigilancia y prevención del control del COVID. Comité, quiere decir aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores, va a tener que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se conforma este comité? Es bipartito. La mitad de representación de este comité va a ser por los representantes del empleador. O sea, el empleador va a decir, Juan, Pedro, Ramiro, ustedes van a ser mis representantes ante el comité. Él los está designando directamente, el empleador. ¿Perfecto? Y otra parte del comité debe ser elegido por los trabajadores. ¿Perfecto? Entonces, los trabajadores convocan a una elección por medio de su sindicato, y si no tiene sindicato, el empleador lo hace, llaman a una elección y eligen entre sus candidatos. Esos candidatos que han sido elegidos se juntan con los representantes del empleador que han sido designados. Se juntan y forman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto se da cuando son más de 20 trabajadores en la empresa. Cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores, ¿qué se hace? Se hace una elección. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores. Un trabajador. ¿Perfecto? ¿Sí? Por eso les aclaro esto, porque yo no quiero que confundan, porque cuando trabajas en minas, generalmente ellos están regidos por sus normativas internacionales, por unas cuestiones operativas. Entonces, cuando están en minas y ellos nombran supervisores como cargos, como un cargo, ¿no? Como un puesto de trabajo supervisor. ¿Correcto? Y eso está confundiendo un poco al tema de la ley de seguridad.
Muchas municipalidades, por ejemplo, acá en Cusco han tenido problemas, porque ha habido personas que han venido a implementar sistemas de gestión, les implementaron sistemas de gestión y dijeron, tú vas a ser supervisor de esta obra, tú supervisor de esta, tú, y los han designado ellos mismos. Y cuando vino Sunafil le dijo, ¿usted quién es? Mi nombre es Juan Ramos. Ya, Juan Ramos. ¿Qué eres acá? No, yo soy el supervisor de seguridad. Ha anotado su nombre. Y después al empleador le ha pedido, ¿dónde está el acta de elección de este supervisor? Y dijeron, no hay. Pero ¿cómo es supervisor si no lo han elegido? Porque de acuerdo a la ley 29783, se deben elegir entre los trabajadores al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Esto para aclarar la interrogante de Melissa. Perfecto. Entonces, acá tenemos, mire, 4 componentes, ¿no? Con respecto a la utilización del sistema de gestión de seguridad y salud. Lo vuelvo a repetir. El servicio de seguridad y salud en el trabajo está compuesto ¿por quién? Por el profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo, que se va a encargar de implementar, vigilar, controlar y hacer cumplir todo lo normado por los lineamientos de prevención y control del COVID. ¿Perfecto? O el plan de prevención y control. ¿Perfecto? Este es el profesional en seguridad y salud en el trabajo. En este servicio también existe otro profesional en esta coyuntura, que es de salud. Va a ser el profesional de salud. Y el profesional de salud, ¿no es cierto? En este caso, de acuerdo al anexo de la 239, se dispone una enfermera o un médico. Esto ya se determina por el número de trabajadores. Este profesional de la salud, ¿qué trabajo va a hacer? ¿Cuál va a ser su tarea? Va a ser la de la vigilancia de la salud, del estado de salud de los trabajadores que estén expuestos a este riesgo llamado COVID-19. ¿Correcto? En cuenta que el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo está compuesto por 2 profesionales. El profesional de seguridad y salud en el trabajo, que quien va a encargarse de implementar, ¿no es cierto?, controlar y vigilar el cumplimiento del plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y por otro lado, el profesional en salud, que se encarga de la vigilancia de la salud de los trabajadores que estén expuestos a este riesgo. Entonces son 2 profesionales. ¿Qué documento se suma al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Se suma el plan para la vigilancia y prevención, control del COVID en el trabajo. ¿Perfecto? ¿Qué documentos utilizas para verificar y registrar que estás cumpliendo con lo dispuesto en el plan? Los registros. ¿Qué registro? El registro de capacitaciones. ¿Por qué? Porque estás capacitando y sensibilizando a tu personal. Tu registro de inspecciones internas. ¿Por qué? Porque ese es el único documento que va a dar a conocer al inspector de que tú has hecho un estudio de las condiciones internas, ¿no es cierto?, el contexto interno de la organización. Has hecho una inspección en el cual tienes registros fotográficos de cómo era antes las instalaciones. Entonces, el registro de inspección interna es un documento muy, muy valioso, que va a ser como tu línea base. ¿Perfecto? Entonces, ese es el segundo registro. Primer registro, capacitación. Segundo registro, el registro de inspecciones internas, donde diga el antes y el después. ¿Perfecto? Y lo tercero sería el registro de monitoreo de agentes químicos, físicos y biológicos.
Este registro va a contar con el tema del monitoreo de agentes, digamos, por ejemplo, agentes químicos o biológicos que tú manipulas frecuentemente. ¿Qué es lo que, cómo tú estás controlando el proceso de utilización de esos productos que son frecuentes, digamos? Que pueden, de repente, no sé, ser un factor adicional al daño a la salud, por ejemplo. Entonces, es otro documento que utilizas. Perfecto. Y otro registro que utilizas acá es el registro de exámenes médicos ocupacionales. ¿Por qué? Pues de repente se puede sumar tu registro de descarte, ¿no? Hacer tus pruebas de repente serológicas, ¿no? Que has hecho, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? La 239 nos obligaba a los trabajadores de riesgo medio, alto y muy alto, ¿no? Con la 448 ya solamente alto y muy alto. Entonces, eso ingresa a tu registro de exámenes médicos ocupacionales. ¿Correcto? Entonces, estás utilizando los registros del sistema de gestión de seguridad. Y el comité y el supervisor son los que van a adecuado de cada uno de los dispuestos. Perfecto. Hasta ahí alguna pregunta, quiero esto que quede claro porque esta es la parte organizacional. Listo. Con respecto a los lineamientos de vigilancia y prevención y control de COVID, esta es la parte del documento que nos da, ¿no es cierto?, el contenido del documento de la 239. Las normativas aplicadas con respecto a los protocolos sanitarios sectoriales, tenemos en minería, industria, ¿no? Y acá están los protocolos con las resoluciones de acuerdo a la actividad, ¿no? Hidrocarburos, tenemos la 135, ¿no es cierto? En la textil la 137, en la pesquería 139, agricultura estamos en la 0117, ¿no es cierto? A ver qué más tenemos acá. La metalurgia, la 156, ¿no? Así vamos teniendo para cada una de las actividades, ¿no? ¿No? MTC. Entonces, les va a hacer llegar ingeniero y les va a ayudar también para que usted pueda regirse con este protocolo. A ver. Bueno, a ver, creo que no me escucharon. Entonces, acá vuelvo a repetir. Con respecto al tema de los protocolos sanitarios sectoriales, tenemos el tema de minería, tenemos el tema de construcción, servicios turísticos, transporte, ¿no? Y cada uno sí va a estar dado claramente por cada sector. Por ejemplo, acá, Setur, MINAN, Produce, MTC, Justicia, MTC. Entonces, estas diapositivas les vamos a hacer llegar con ingeniero para que ustedes puedan guiarse para hacer sus protocolos. ¿Perfecto? Acá dentro de todo esto, el 5 de junio
sale un comunicado con respecto a la simplificación del registro del plan para vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. Como les contaba, inicialmente tenías que registrarlo en Produce. Produce te demoraba unos 5 o 6 días para que tú puedas, te daba un registro y en este registro te recordaba que tú debías volver a registrar el plan para vigilancia. Tenías que registrarlo nuevamente en el SISCOVID, en el Sistema Integral de COVID del Ministerio de Salud. Pero con este comunicado determina que todas aquellas empresas, por el tema de simplificación, lo hagan directamente en el Cisco, ¿no? Ahí lo colgabas mucho más rápido. Perfecto. Entonces, estas son las modificatorias con respecto a la resolución la 239, que sale el 29, luego al siguiente mes, el 8 y el 13, hay diferentes cambios con la resolución la 265, las 83. Cambios significativos, se ve uno, el tema de los trabajadores con factor de riesgo. Agrega, disminuye el índice de masa corporal y también agrega la edad, ¿no? El tema de la edad también hay una variación en el tema de la edad, ¿no? Eso. Y otro es con respecto al tema de la contratación de profesionales de salud, con respecto al número de trabajadores que tiene que tener la empresa y todo lo demás. Ya, eso como cambios significativos. Otra también el de que los exámenes serológicos ya no eran obligatorios al de los riesgos de exposición bajo y medio, solamente eran obligatorios al de alto, muy alto. Pero al decir no son obligatorios, quiere decir que el profesional de la salud debía evaluar la condición del trabajador también. ¿Perfecto? Y en conjunto con el profesional de seguridad y salud en el trabajo, tenía que evaluarse las condiciones de trabajo. ¿Sí? El nivel de exposición, la más pronto, más profunda. Dentro de los lineamientos del COVID, antes del inicio de la actividad laboral, al inicio de la actividad, se dice, ¿no?, que debe contar con el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Servicio de seguridad, les vuelvo a decir, 2 profesionales que intervienen, el profesional de seguridad y salud en el trabajo y el profesional de la salud. Luego, debería implementarse el plan para vigilancia y prevención y control del COVID. Implementar. Cuando yo digo implementar, ¿qué quiere decir? Elaborar el plan, que es un conjunto de estrategias, e implementar en físico todo lo que esté descrito, todas aquellas estrategias que estén descritas dentro del plan. ¿Perfecto? Eso, ¿no? Implementar activamente, ¿no?, intervención, ¿no?, con respecto a los lineamientos específicamente dentro del área de trabajo. Luego, una vez que yo tenga el documento como plan, el documento como texto, que yo tenga la implementación física, ¿qué quiere decir? La mejora de las condiciones de trabajo. Y la modificación de la conducta del trabajador, la sensibilización, capacitación, formación, como quieran llamar, del trabajador, recién debo registrar, ¿no es cierto?, este plan en la plataforma o ante el ente fiscalizador. Recién. Ese es el orden que deben tener. Perfecto. Dentro de los lineamientos, de los 7 lineamientos, tenemos el primero, es la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Segundo, la evaluación de las condiciones de salud del trabajador. ¿Previo a qué? Al regreso y reincorporación del centro de trabajo. Regreso. Perdón.
Regreso, ¿qué quiere decir? Aquellos trabajadores que nunca han sido contagiados, que han estado confinados en sus domicilios, ¿no es cierto? Que dejaron de trabajar y regresan al trabajo. Reincorporación, ¿qué quiere decir? Aquellos trabajadores que durante la actividad laboral han sido contagiados, ¿no es cierto? Han tenido su aislamiento de 14 días y se reincorpora. Entonces dice acá, la evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo a qué? Al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El segundo lineamiento. Tercer lineamiento, lavado y desinfección de las manos obligatorio, ¿no? El trabajador dice, ¿no? El empleador debe realizar los puntos de lavado, ¿no? Estratégicamente en el área de trabajo, ¿no? El cual debe estar demarcado o delimitado o señalizado las técnicas de lavado adecuadamente, ¿no? Dotar de jabón, dotar de jabón líquido, sólido, ¿no? Perfecto, que debe garantizar la continuidad del servicio de o fluido de agua, ¿no? Pues es cosas, ¿no? Sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo, es el cuarto lineamiento. En este, ¿qué tiene que ver? El tema de sensibilización y prevención. Debe ser capacitar y formar. Hacer que el trabajador interiorice las medidas preventivas. ¿Perfecto? 5. Las medidas de prevención de aplicación colectiva. O sea, ¿qué quiere decir las aplicaciones de medidas de prevención colectiva? ¿Qué quiere decir? Que debe todo lo que tú vayas a hacer como infraestructura, como mejoramiento de las condiciones, tiene que servir para todos, colectivo. ¿Qué sirve para todos? Señalización. Lavarse las manos obligatorio. Toser en el pliegue interno del codo. Desinfectar los calzados. Guardar la distancia. Entonces, esas señaléticas que tienen que cumplir lo dispuesto por la norma técnica, la 399, ¿no es cierto? En el cual dice, ¿no? Debe de tener un tamaño adecuado de acuerdo a la distancia de visualización